Buenos días. Transmitirle la enhorabuena a usted y a su equipo, señora consejera, y agradecerle la claridad en la exposición. Es decir, creo que cuando se plantea un método expositivo con unos objetivos claros, con unas cuestiones medibles, que espero que ahora las desarrolle más concretamente en la segunda parte de su intervención, pues estamos en condiciones de que la sociedad nos pueda evaluar, nos pueda seguir y nos pueda controlar. En su intervención coincido plenamente con usted en plantear que las políticas tienen que ser el motor de progreso en asuntos como el diálogo, el entendimiento, el compartir, el situar esperanza a una sociedad y a sectores de la sociedad desesperanzados con salir de su situación, o establecer lo que nos diferencia de otros gobiernos, que es el progreso como seña de identidad. Creo que esos elementos me parecen fundamentales. Como manifestaba la anterior interviniente, nos preocupa, por ejemplo, el plazo de ejecución del PIEC. Es decir, se acaba de firmar, normalmente esto tiene unos límites a 31 de diciembre, quisiéramos saber si ese plazo va a ser más allá o no, porque si no, estamos siempre malgastando el dinero público simplemente de manera burocrática y eso no puede continuar así. Y creo que eso debiera formar parte como elemento prioritario en las negociaciones con el Gobierno del Estado cuando haya transferencias hacia Canarias, que haya posibilidades de planes plurianuales o cuestiones de este tipo o plazos más largos de lo que significan actualmente los plazos que nos hemos dado. Creo que en cuestiones, por ejemplo, que son materia de su competencia, como el conocimiento, además de que esté pues planteamientos al servicio de la empresa privada, creemos que también se debe impulsar en gran parte al servicio de lo público. Es decir, que no solo sea para potenciar el servicio de la empresa privada, la investigación que se hace desde lo público. Me parece importantísimo que haya una visión integrada de la investigación, el desarrollo tecnológico y la renovación, es decir, no pueden ir por campos separados, así como las políticas transversales a las que usted en algún momento hizo alusión en su intervención. En Canarias tenemos una situación como punto de partida de que la riqueza ha crecido, pero sin embargo la distribución de la misma no ha crecido, es decir, sigue situada en los mismos lugares, es decir, la pobreza sigue anclada ahí en unos números vergonzantes, mientras que la riqueza ha seguido creciendo desmesuradamente. La tasa de desempleo femenino sigue superando a la masculina en general. Esos 200 euros media de brecha salarial entre hombres y mujeres es un elemento que tenemos que corregir de alguna manera. Nos vimos beneficiados cuando en diciembre de 2018 la población canaria, un buen número de personas, se vio beneficiada por la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, una medida que nosotros apoyamos y aplaudimos a nivel de Estado y que en Canarias precisamente pues benefició a bastante gente. Sin embargo, no hemos sido capaces de bajar del 20% las tasas de desempleo en Canarias. Seguimos teniendo unas tasas altísimas de desempleo y los ingresos medios por hogar pues no pasan de los 1.600 y algo euros. Por tanto, estamos en situación de distribución desigual de la riqueza. El paro juvenil sigue siendo otro de los problemas, por tanto es cuestión de acometerlo. Pero quisiera centrarme en una cuestión. Tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre y actualmente, pues he tenido que intervenir públicamente en la defensa de unos colectivos de trabajadores y trabajadoras que manifiestan que en esas empresas sigue habiendo relaciones arcaicas. Y pongo dos ejemplos. En el mes de agosto hice referencia a la empresa Calice. Esta mañana me puse en contacto con el comité de empresa, con el presidente del comité de empresa, y me acabo de enterar que en esta semana misma se han despedido a más trabajadores en esa empresa, incluso algunos del comité de empresa. En la semana anterior estuve en contacto con el comité de empresa de la naviera Armas, el personal de tierra, y también me manifiestan pues, cosas que son inauditas, es decir, de un censo de 150 trabajadores, despiden a 17 de golpe, algunos de ellos miembros de una lista sindical que se presentaba. Por tanto, digo, señalo en este caso a dos, como podía haber señalado otras tantas, pero pues son ejemplos recientes de empresas con las que he tenido contacto con sus trabajadores y trabajadoras, porque creo que el Gobierno de Canarias no se puede inhibir en los procesos de
que hay de conflictos en las empresas y de alguna manera habrá que intervenir en unos casos en la medida que las competencias se lo permitan, habrá que mediar, como usted lo planteaba antes, el diálogo como elemento que debe presidir las relaciones laborales en el mundo de las empresas en general. Por otra parte, me alegró mucho el que usted hiciera alusión y uso a lo que fue de alguna manera un trabajo importante que se hizo en el Parlamento en la pasada legislatura, como es la cuestión de la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible. Y de manera especial, si hacemos pues alusión a lo que fue el Objetivo de Desarrollo, el 8º, el trabajo decente y crecimiento económico, creo que ahí se le marca a cualquier gobierno que tuviera preocupación por lo social, y creo que este la tiene, pues una serie de objetivos concretos que se realizan para aterrizar en Canarias y marcar la agenda de este gobierno o de cualquier otro que lo hubiera asumido, porque creo que es una necesidad imperiosa y nos marca la Agenda 2030 este asunto. Por tanto, creo que avanzar en esa dirección es importantísimo, ¿no? Es decir, el que lleguemos a una mayor diversificación y modernización, a un uso intensivo del capital humano, a la regulación del mercado laboral, a la creatividad y la innovación incentivándola, a mejorar esas tasas de desempleo, a la precariedad del empleo, de alguna manera frenarla, al consumo eficiente de los productos canarios. Es decir, es que aquí en los últimos tiempos hemos asistido, por ejemplo, a que se premia la producción elaborada en Canarias, pero no la producción propia de Canarias que tiene relación del mundo industrial con el mundo agrícola, pesquero, ganadero. Creo que por ahí tienen que ir también los tiros en lo que significa hacer una política transversal y que acuda a más elementos. Por otro lado, la cuestión de cooperación, inversión y reconocimiento de buenas prácticas, tanto en el turismo como en la construcción, o mejorar la tasa de empleo en jóvenes, mujeres, discapacitados, y que se tenga una igual remuneración por un trabajo de igual valor, como se recoge en la aplicación concreta, en la concreción en Canarias, o que de alguna manera se atienda a medidas sobre la gente que ha abandonado la escolaridad de manera temprana y sin terminar su titulación, y que de alguna forma hay que recuperarlo y ofrecerle incentivos de gratuidad en la matrícula y en la escolarización, o que los desempleados pues tengan servicios de asesoramiento, de orientación o vías de aprendizaje. Lo mismo la formación, como un problema grave que tenemos en Canarias. Tenemos sobre 27.000, casi 30.000 siniestros laborales, accidentes laborales al año. Por tanto, es una lacra que tenemos que disminuir, garantizando que en las empresas haya seguridad en el trabajo, y es una cuestión fundamental. O que no nos inhibamos, es decir, y a mí me consta, yo el otro día acudí a usted y me respondió en poco tiempo sobre un tema concreto. Creo que es una misión de este Gobierno el que no digamos, no, es que los problemas que hay en la sociedad en temas de conflictos laborales y tal, pues que se los solucionen los agentes. No, el Gobierno tendrá que de alguna manera, sin intervencionismo, pero sí facilitar el que haya ese tipo de relación, de contacto, de diálogo y de solución de los conflictos. Yo creo que habrá que mejorar las cuestiones de la inspección y que haya vigilancia sobre lo que significa la contratación pública. Es decir, los requisitos de contratación pública tienen que tener requisitos laborales, requisitos medioambientales, etcétera, y tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de esos requisitos. No puede ser que empresas que estén de alguna manera pues contratadas desde lo público para realizar desde obra pública o cualquier otro tipo de cuestiones incumplan este tipo de requisitos. Por tanto, esa vigilancia me parece fundamental. Y por último, cuando antes se hacía alusión a que no debiera castigar a usted, que parece que ya se está formando parte en esta legislatura de ese latiguillo permanente unido a la hipotética subida de impuestos, no castigue usted a las clases medias, no castigue usted más tal. Bueno, pues yo ahí pienso que las clases medias, precisamente en Canarias y a nivel de Estado, cuando más castigadas se han sentido, ha sido desde 2008 en adelante, cuando han visto recortados sus derechos, incluso hasta algunas de sus libertades en algún momento, y que ahora precisamente, cuando aparecen gobiernos de progreso, es cuando se pone en el horizonte cierta esperanza para que esas clases medias depauperadas en este tiempo, en más de un 20% de pérdida del poder adquisitivo, puedan alcanzar ciertos estándares de mejora de calidad de vida. Por tanto,
no nos las vamos a castigar, y creo que este Gobierno no las debe castigar y no las va a castigar, sino al contrario, situarle expectativas de esperanza para que haya mejor calidad de vida. Muchas gracias.